Seguimos aquí en Poder Pensar. Ustedes saben que a comienzos de esta semana se produjo una fuga en uno de los hogares del INAU, después de mucho tiempo de que no se registraban fugas masivas, donde 13 adolescentes en total lograron escapar. Sin embargo, bueno, algunos fueron recapturados, incluso los padres de algunos de ellos también los presentaron, los llevaron. Todavía se sigue buscando a 5 de estos jóvenes. Estamos recibiendo al presidente del Sindicato de Funcionarios del INAU, José López, a quien le agradecemos que nos acompañe. ¿Qué tal? Un gusto. ¿Cómo son las características de este hogar donde se produce la fuga y por qué se da después de tanto tiempo una fuga de estas características? Bueno, en primer término, este es un centro de internación transitoria, de la boca de entrada al sistema, diríamos. Cada vez que la policía agarra a un menor cometiendo un delito, previo pasaje por la revisación médica, lo llevan a este lugar, lo dejan ahí en depósito hasta que se conduzca para que el Poder Judicial determine si tiene que quedar privado de libertad o si se le da alguna otra pena alternativa a la privación de libertad. Es el paso previo a que pase por la justicia, digamos, ese joven. Sí, pero posteriormente que pasan por la justicia vuelven ahí para hacerle un diagnóstico y determinar a qué centro de permanencia debería ir. Eso está un poco desvirtuado ahora producto de la cantidad de jóvenes que hay, ¿no? Que exceden ampliamente la capacidad de la infraestructura que tiene la institución. Entonces, lo que normalmente sería un pasaje breve por ese establecimiento para después ir a un centro de permanencia, se ha tornado que los chiquilines pasan mucho más tiempo del que deberían pasar en ese centro y, bueno, se generan algunos inconvenientes, ¿no? Porque evidentemente es un centro que no debería tener más de 20 chiquilines y ha llegado a tener en algún momento hasta 50, 60 adolescentes internados ahí, en un espacio que son 3 celdas de una capacidad máxima de 6 muchachos y bueno, a veces ha llegado a haber hasta 15, 16, 20 chiquilines en cada una de esas celdas. Entonces, la situación que se dio el otro día era que en la hora de la cena, cuando habían sacado a los chiquilines de una de las habitaciones de la celda a comer en el comedor, bueno, se produce un incidente ahí donde un adolescente toma como rehén a una compañera con un cuchillo de plástico que era el que estaba utilizando para la cena, le lastima el cuello porque es un cuchillo de plástico, pero son elementos cortantes. Eso rápidamente se intenta controlar por parte de los funcionarios que estaban en el turno, eran alrededor de 6 funcionarios. Y después que se termina de controlar eso, cuando van a ingresar todos los adolescentes a la celda, ahí nuevamente se genera un tumulto, los adolescentes agreden a los funcionarios, toman un espacio que es donde están las puertas de las otras celdas y ahí abren las otras celdas y hoy lo que hacen los compañeros, que es, diríamos, lo que está definido a hacer, es tratar de salir del espacio donde están en inferioridad numérica, trancar la reja que da para el espacio de multiuso y bueno, los jóvenes quedan sueltos ahí adentro y se da aviso inmediatamente a las autoridades, tanto del servicio como del sistema. ¿Cuál es la versión que tienen ustedes? Porque por allí se dice que la jueza que debía dar la orden para el ingreso de la policía no pudo ser ubicada y por lo tanto la policía entró tarde y los jóvenes tuvieron tiempo para escaparse, ¿es así? Bueno, yo creo que se sucedieron una serie de hechos que son difíciles de explicar, diríamos, ¿no? Porque en realidad cuando se le da aviso a la policía de que había una situación de motín en el servicio, la policía viene rápidamente y se aposta en la puerta del servicio. No pasaron más de 10, 12 minutos de llegar la policía. En ese lapso ya se le había, por supuesto, dado aviso a las autoridades. El propio presidente del CIRPA es quien convoca a la policía. En ese momento él se apresta a venir al establecimiento donde estaba la situación desbordada y bueno, llega ahí, la policía no había intervenido cuando él llega, que llega posteriormente a la llegada de la policía, le pregunta por qué no intervienen. La respuesta es que tiene que tener una orden judicial. Ahí ya habían pasado por lo menos 20 minutos. Se trata de ubicar a la jueza, 10, 15 minutos más, la jueza da la orden, cuando se le da la orden a la policía de que estaba la orden de la jueza para
intervenir, la policía entiende, lo que plantea es que necesita refuerzo, por lo tanto se demora un tiempo más de 20 minutos más. En ese lapso nosotros tenemos un dispositivo que es de un mecanismo rápido de contingencia que hay para cuando hay situaciones de conflicto, que es que cuando hay una situación de conflicto se le da aviso a todos los establecimientos del INAU que hay cerca, inmediatamente se mandan refuerzos de personal, porque normalmente estas situaciones se controlan con el personal del INAU. Ya había en ese momento alrededor de 15, 17 compañeros de diferentes centros que, bueno, en ese momento dijeron, bueno, si no entra la policía, entramos nosotros para tratar de controlar la situación. La policía le dice que no, que ya hay una orden judicial, por lo tanto van a actuar ellos. Viene la señora, la vecina, por donde salieron los chiquilines, a plantearle de que le estaban golpeando muy fuerte la casa y que se le planteó por parte de las autoridades del CIRPA a la policía si iban a poner personal allí, le dijeron que estaba todo bajo control y todo esto se terminó de demorar. Cuando viene el refuerzo ya los chiquilines estaban saliendo por ese boquete que se hizo a la casa del vecino, lo que evidentemente generó una situación poco explicable, diríamos, como para determinar por qué se demoró tanto entre un lapso, diríamos, de intervención de la policía y todo el espacio que tuvieron los adolescentes para destrozar gran parte del establecimiento. López, ¿qué capacitación tienen los funcionarios que deben enfrentar una situación de estas características? Usted decía, una funcionaria termina siendo amenazada y lastimada. ¿Están en condiciones de manejar esa cantidad de adolescentes y a veces con un grado de violencia importante? Bueno, esta fuga, la última fuga que había habido de un establecimiento de seguridad, diríamos, de máxima seguridad, fue en abril del año pasado. Durante todo este lapso, con los mismos funcionarios, se pudo controlar todas las situaciones, con una población que está muy por encima de las, diríamos, de la capacidad que tiene el sistema para absorber, ¿no? Hay alrededor de 300 y pico de plazas, menos de 350 plazas, y hay casi 700 jóvenes privados de libertad solo en Montevideo, más lo que hay en el interior. Es una locura la cifra, ¿no? Tú hace muchos años que estás en el sindicato y trabajando allí. ¿Hace cuánto tiempo atrás hablábamos de 100, 150 internados? Y no mucho tiempo, esto hasta el 2007, 2008 se hablaba de no más de 200, 250 jóvenes internados. Hoy hay 700 internados por orden judicial. Hoy hay 700, pero en aquel momento también, hay que decirlo, bueno, la gestión era realmente paupérrima por parte de las autoridades que estaban en aquel momento y se establecía de que la fuga era la válvula de escape. Entonces, evidentemente, no había un número más importante de internados porque entraban por una puerta y salían por la otra, lo que nosotros denunciamos en varias oportunidades. Todo eso cambió a partir del 2010, empezó a cambiar y se ha generado, diríamos, un nuevo sistema de responsabilidad penal adolescente que funciona, diríamos, mucho mejor que en años anteriores, más allá de que tiene todavía serias dificultades, pero lo cierto es que en realidad los funcionarios son los mismos que durante un año y medio sostuvieron el sistema sin ningún tipo de problema, y acá en realidad el problema se suscita porque hay una intervención que se demora demasiado. Si hubiera habilitado a los funcionarios que entraran, los funcionarios que venían de otro servicio, yo creo que por lo menos la fuga se hubiera evitado. Y bueno, y hoy estaríamos hablando de otras cosas, ¿no? Pero bueno, la capacitación de los funcionarios se hace en el propio servicio. Hay un centro de formación y estudios del INAU que bueno, también allí voluntariamente los funcionarios se capacitan. Y después, normalmente en estas situaciones no hay, diríamos, una escuela, algún centro de capacitación, sino que normalmente esto se hace en la propia institución. En los últimos días, después que se dio este episodio, en esta semana, algunos familiares de chicos internados, de adolescentes internados en la colonia Berro, han denunciado públicamente maltrato, golpizas en la colonia Berro por parte de los funcionarios. Bueno, sí, a nosotros nos ha llamado un poco la atención esa situación, pero lo primero que tenemos que decir es que todas las situaciones que se han denunciado por parte de los familiares han tenido su tratamiento, tanto a nivel administrativo como a nivel judicial. De hecho, la justicia está desarrollando una investigación sobre estos temas. Hasta ahora no se ha podido comprobar esas situaciones que denuncian los padres o los familiares de los adolescentes, pero también a nosotros nos llama un poco la atención, ¿no?, que esto aparezca en un momento
diríamos, donde se empiezan a jugar otras cosas a nivel de país, donde hay bueno, algunas cuestiones que tienen que ver con decisiones que se van a definir a nivel político nacional. ¿Usted lo vincula con la campaña política? Y yo no tengo pruebas para vincular eso, pero nos llama poderosamente la atención que toda esta situación se genere justamente en una fecha tan particular, cuando los jóvenes están en una ebullición importante porque están presionando a los profesionales, a los técnicos que los atienden para ver si antes de la feria judicial pueden conseguir las licencias para pasar las fiestas con su familia. Esto genera un estado de ánimo complicado ahí, porque cuando se van negando estas licencias por parte del Poder Judicial, que quienes la autoriza o las niega, bueno, generan una conmoción. Y bueno, han empezado a aparecer este tipo de denuncias que, bueno, habrá que investigar y corroborar si realmente existen este tipo de hechos. Nosotros creemos que no. Tampoco, a ver, con esto no queremos decir que los trabajadores no utilicen la fuerza. Eso está permitido por la normativa, no solo de carácter nacional, sino internacional, de que un trabajador que trabaja con adolescentes en privación de libertad, cuando hay una situación de conflicto, está autorizado a poder utilizar la fuerza para controlar la fuerza de manera no desmedida, diríamos, ni sistemáticamente, sino en función de situaciones de conflicto que en cualquier complejo carcelario se dan normalmente, y que son los funcionarios los que tienen que actuar para desactivar esas cuestiones. Entonces, esa es parte de la función y del rol que cumple un trabajador en los servicios de privación de libertad que tiene el INAU, y eso se hace, y nosotros creemos que por lo menos no hemos detectado de que se haga de manera sistemática ni que se practiquen algunas de las denuncias que han surgido por parte de los padres. Evidentemente, bueno, habrá que esperar la investigación, y si nosotros hubiéramos sabido de que hay este tipo de práctica, hubiéramos sido nosotros mismos los que la hubiéramos denunciado, como ya lo hemos hecho en otras oportunidades, y las personas que cometían ese tipo de atrocidades terminaron detenidas, ¿no? Y, no solo destituidas de la institución, sino privadas de su libertad por parte de la justicia. ¿En qué año fue eso? Eso fue en el 98, y después otra situación en el 2003, más o menos por ahí, situaciones que fueron denunciadas por el sindicato, de maltrato sistemático y de prácticas que se podían vincular con la tortura, y esos funcionarios fueron destituidos, fueron después remitidos a la cárcel, ¿no? Gracias por habernos acompañado. Un gusto, como siempre. Nos vamos a la pausa y ya seguimos aquí en Poder Pensar.